Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en ese mundo invisible que está por todas partes, el de los gases. Y vamos a descubrir que las reglas que explican cómo se comportan son en realidad mucho más sencillas de lo que parece. ¡Vamos allá! Esta es la hoja de ruta de hoy. Primero, los tres estados de la materia y qué los diferencia. Luego nos centramos en el mundo de los gases. Después, vemos las reglas del juego que los gobiernan, cómo se unen todas en una ecuación maestra. Y para acabar, un toque de realidad. ¿Qué pasa cuando lo ideal, pues, no es tan real? Bueno, pues primera parada. Los tres estados de la materia. Sólido, líquido y gas. Pensemos en esto como una especie de historia sobre la libertad. La libertad que tienen las partículas. A ver, la clave de todo está aquí. Se reduce a dos cosas: la distancia entre las partículas y cómo de ordenadas están. En un sólido, imaginemos que están todas en formación, quietecitas en su sitio. En un líquido ya hay más movimiento, se deslizan unas sobre otras, pero en un gas, ahí es el caos total. Libertad absoluta, cada una por su lado y muy, muy separadas. Muy bien, ahora que tenemos la foto general, vamos a hacer zoom y a centrarnos solo en los gases. ¿Qué es lo que nos hace tan diferentes a los sólidos y los líquidos? Aquí están sus propiedades clave, sus superpoderes, por así decirlo. O sea, un gas ocupa todo el espacio que le des, da igual el recipiente. Y claro, eso también quiere decir que se pueden comprimir un montón. Intenta hacer eso con el agua de una botella. Imposible. Además son superligeros, con densidades bajísimas. Y como ya hemos visto, sus partículas están en un desorden total, moviéndose a lo loco. Vale, y para poder describir un gas, para poder predecir qué va a hacer, necesitamos fijarnos en cuatro variables, cuatro pistas clave. Son como sus cuatro señas de identidad: la presión que ejerce, el volumen que ocupa, su temperatura y por último la cantidad de gas que tenemos. Esto lo medimos en moles, que no es más que una forma de contar un número gigantesco de partículas de una manera sencilla. Y aquí viene lo bueno. Vamos a descubrir cómo estas cuatro variables hablan entre ellas, cómo se afectan unas a otras. Lo increíble es que hace ya siglos varios científicos empezaron a descubrir unas reglas sorprendentemente sencillas, súper elegantes, que conectan todo esto. Venga, primera pregunta. Vamos a imaginar que tenemos un gas atrapado, por ejemplo, en una jeringuilla con el agujero tapado, y no dejamos que se caliente ni se enfríe. Si apretamos el émbolo, o sea, si aumentamos la presión, ¿qué le pasa al gas de dentro? Pues lo que uno se imagina, ¿no? El volumen del gas disminuye, se hace más pequeño. Esto es lo que llamamos una relación inversa. Si una cosa sube, la otra baja. Más presión, menos volumen. Pues bien, esta idea tan sencilla tiene nombre y apellidos. Es la ley de Boyle-Marriott. Lo que viene a decir, matemáticamente, es que si no cambiamos la cantidad de gas ni la temperatura, la presión multiplicada por el volumen siempre da el mismo resultado. Es decir, si doblas la presión, el volumen se queda en la mitad. Simple, pero potentísimo. Venga, vamos con el segundo caso. Ahora pensemos en un globo. Un globo normal y corriente. ¿Qué pasa si lo calentamos un poco, por ejemplo, acercándolo a un radiador? Suponiendo que la presión se mantiene igual, vamos, que no lo calentamos tanto como para que explote. Pues que el globo se hace más grande, se hincha. Claro, al darle calor, las partículas del gas de dentro cogen energía, se mueven mucho más rápido y empujan con más fuerza las paredes del globo. ¿Y lo expanden? Aquí la relación es directa, van de la mano. Si sube la temperatura, sube el volumen. Y esto, cómo no, también tiene su propia ley, la ley de Charles. Básicamente dice eso, que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Ojo, hay un detalle súper importante aquí. Para que esta fórmula funcione, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, no en Celsius. Venga, y vamos a por la tercera y última pieza de este puzzle. ¿Qué pasa si, sin tocar ni la presión ni la temperatura, simplemente metemos más gas en un recipiente? Y esta es la ley de Avogadro. El volumen es directamente proporcional a la cantidad de gas, al número de moles. Y con esto, ya lo tenemos. Ya hemos visto las tres grandes reglas que nos explican por separado cómo se comportan los gases. Y ahora llega el momento cumbre. Hemos visto tres leyes, cada una por su lado. Pero ¿y si las juntamos todas? ¿Y si creamos una sola fórmula, una ecuación maestra que lo relacione todo a la vez? A ver, recordemos rápidamente. Sabemos que el volumen crece si aumentamos la temperatura o la cantidad de gas, y que disminuye si apretamos, si aumentamos la presión. O sea que el volumen es proporcional a N por T y a la vez inversamente proporcional a P. Y si juntamos todas esas ideas en una sola expresión matemática, llegamos a esto. PV igual a nRT. Es la famosa ley de los gases ideales. Para mí, una de las ecuaciones más bonitas y potentes de toda la ciencia. Fijaos qué maravilla. Relaciona las cuatro variables de golpe.
Y esa R que aparece ahí es simplemente un número fijo, una constante. La magia de esta ecuación es que si conoces 3 de las variables, puedes calcular la cuarta. Es una herramienta de predicción increíble. Pero claro, como pasa casi siempre en ciencia, la realidad es un poco más complicada. El modelo es perfecto, pero el mundo real no siempre lo es. Esta ley de los gases ideales se llama así por algo, porque describe un gas ideal, un gas perfecto que no existe. Los gases de verdad, los del mundo real, a veces se portan un poquito mal y se saltan las reglas. Este modelo del gas ideal funciona tan bien porque hace dos simplificaciones, dos suposiciones un poco tramposas. La primera es que asume que las partículas del gas son como puntos minúsculos que no ocupan nada de espacio. Y eso, obviamente, no es verdad. Y la segunda es que ignora por completo que entre esas partículas hay unas fuerzas de atracción, muy débiles, pero que existen. Vamos, que se ignoran entre ellas. Y eso tampoco es del todo cierto. Aquí en esta tabla se ve la diferencia perfectamente. Un gas real, el de verdad, está hecho de partículas que tienen un tamaño, por pequeño que sea, y que sienten esas pequeñas fuerzas entre ellas. Y claro, hay situaciones en las que estas dos cosas, el tamaño y las fuerzas, ya no se pueden ignorar. Es justo ahí cuando el comportamiento del gas real empieza a desviarse de lo que predice nuestra bonita ecuación ideal. ¿Y cuáles son esas situaciones? Pues sobre todo en condiciones extremas. Por un lado, a presiones muy altas. Pensemos en el gas de un extintor. Está súper comprimido. Ahí las partículas están tan juntas, tan pegadas, que su propio tamaño ya sí que importa, y mucho. Y el otro extremo es a temperaturas muy bajas. Cuando el gas está casi congelado, sus partículas se mueven súper lentas. Tan lentas que esas fuercecillas de atracción que antes ignorábamos, ahora sí que tienen tiempo para hacer de las suyas y pegar un poco las partículas entre sí. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, que va más allá de los gases. El gas ideal es un modelo. Es una simplificación brillante que nos permite entender algo muy complejo de una manera sencilla. Y esto nos obliga a preguntarnos, no solo en ciencia, sino en general, ¿cuándo está bien usar estas simplificaciones para entender el mundo? Y sobre todo, ¿cuándo es absolutamente crucial ser consciente de los límites de esos modelos para no meter la pata? Ahí lo dejo. Hasta la próxima.